Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Conocer el Mercado parte 2. Le doy la bienvenida a Matías Lara Mateos. Matías, buen día. ¿Cómo estás, Mati? Hola Mario, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá. Muchísimas gracias por sumarte a esta iniciativa. Yo te llamé y no dudaste en decir que sí. Yo se los voy a presentar. Matías es un amigo de la casa, pero además es un gran profesional. Matías estudió economía en Mendoza, ¿sí? En la UNCUYO. Hizo una maestría en finanzas. Se vino a trabajar a Vima. Llegó a ser el oficial de relación con inversores de Vima. Matías fue premiado por ser uno de los mejores oficiales de relación con inversores por una revista que analiza el rol de los oficiales de relación con inversores, para que vean el nivel del profesionalismo de Mati. Y después se volvió a Mendoza, Mati, porque le gustaba más el vino de allá que acá. Y ahora está como gerente de desarrollo de negocios de una LIC, que es, digamos, de alguna manera la representación en Mendoza de una LIC que también está en Buenos Aires. ¿Te conté todo bien, Mati? ¿Dije todo bien? Sí, sí, por supuesto, más que bien. Perfecto. Bueno, la verdad que una alegría tenerte acá, Mati. Eh, una cosa importante que yo no dije es, vamos a ir despacito, no vamos a arrancar allá arriba. ¿Por qué? Porque tenemos, yo no te quiero decir la cantidad de audiencia que tenés, Mati, pero tenés récord de audiencia. Desde Conocer el Mercado 2 para acá, tenés récord de audiencia. Puedes poner en tu CV que tenés más de 1.800 participantes escuchándote. Este, y entonces, como el conocimiento puede ser muy heterogéneo, vamos a arrancar despacio, ¿sí? Hoy por ahí la presentación va a quedar un poco vacía, pero porque lo que queremos es, y es lo que hablábamos con Matías en la previa, dónde arrancamos, arriba o abajo, porque nosotros esto lo preparamos, tratamos de ver cómo llegar a ustedes para que tengan el conocimiento más sólido. Y entonces quizás hay muchos conocimientos que suenan abstractos, ¿sí? Entonces vamos a empezar despacio, vamos a empezar con lo básico. Y a medida que discurramos con estos 3 encuentros de 2 horas sobre renta variable y acciones y CDR, ese PowerPoint se va a ir completando para que a ustedes después les quede, además de los 3 videos, ¿sí? Como material complementario. ¿Dije bien, Mati? Sí, sí, perfecto. Ahí un poquito lo que comentaba Mario, la idea es ir despacio. Por lo general a mí me gusta mucho más hablar y que el PowerPoint sea un- una guía, si se quiere, un disparador de temas y obviamente que también ustedes puedan visualizar lo que estamos hablando, pero la idea es completarlo para que quede con material de estudio. También lo que vamos a hacer es sumarle a eso, porque yo siempre digo en esto de analizar, siempre hay que estar buscando, con lo cual vamos a dejarles links en donde pueden encontrar información, en donde en general se ve la información, a dónde pueden acceder, qué sitios por ahí son pagos, cuáles son gratuitos. Entonces, dentro de ese mundo, la verdad, la idea es que se lleven, creo que lo principal es eso, saber dónde ir a buscar, que hagan sus propios análisis, que puedan saber leer la información de alguna forma analítica y a partir de ahí puedan hacer sus propias conclusiones, sus propios análisis, puedan invertir por ustedes mismos, ya sea que trabajan en una empresa, ya sea que trabajan para un family office, que trabajan para ustedes, para un fondo común de inversión. El curso empieza desde lo más básico, pero bueno, la idea es que vaya subiendo en complejidad y se lleven conceptos claves para después que tengan esos disparadores en el futuro. Perfecto. Y otra aclaración, por ahí digo, Huelga, la idea no es que los que van a hacer estos talleres de Vima se pongan a armar los analíticos que nosotros les vamos a explicar o que van a ver en renta fija. La idea un poco es que puedan entender esos analíticos más que ponérselos a construir, ¿no? Sí, tal cual. A ver, eventualmente el que quiere puede ir y puede ir a construirlos. La idea es que sepan leer de dónde sacar todo ese análisis, pero obviamente que la idea es analizarlo e interpretarlo, no que se pongan a hacerlo. Obviamente hay gente que lo hace, con lo cual al que le gusta eventualmente también podrá dedicarse a hacerlo, pero en un principio la idea es que lo sepan leer, que puedan leer un informe de research. Creo que por ahí eso es lo principal desde el punto de vista de análisis de una compañía, de la parte de renta variable, sea un CDR, una acción, ahora vamos a ver un poquito más. Este, pero sí, tal cual como decís vos, Mario, la idea no es que se pongan a buscar el número o los números en los balances, en las presentaciones para armar un informe ustedes, sino que puedan leerlo de gente que ya lo está haciendo. Perfecto.
Bueno, bienvenidos a los que están terminando de entrar. Sigue entrando gente. Vamos a tener que poner más sillas en el fondo, Mati. Hay gente sentada adelante, chinito, pero todavía hay mucho Cosas, lugar para que. cosas que no hubiesen pasado nunca en una sala, ¿no? 2000 personas, Sala. un evento en dos- una sala eh, física, creo que eh, estábamos, pero ni no, cerca. no, no, y 2.000 personas de distintos lados. Tengo gente que saluda de todos lados. Tengo gente que saluda de Tucumán. Tengo que salir a gente de Mendoza. Ya me están preguntando en dónde trabajás en Mendoza. Así que la verdad que, y sobre todo es muy lindo ver que la gente tiene ganas de aprender. Eso es genial. Así que, Matías Lara Mateos, ¿cómo analizamos acciones SDR? Bueno, gracias Mario por la presentación y de nuevo, gracias a Vima por invitarme. La verdad que fue mucho tiempo el que pasé ahí con ustedes, así que la verdad que me ha puesto contento estar de nuevo. Les voy a compartir una presentación para arrancar, que es la que vamos a estar siguiendo. La idea, como les dije antes, es que empiece a servir como disparadores, que puedan ir leyendo algunas cosas, pero principalmente que charlemos acá. Eh, Creo que Mario lo dijo, pero lo repito por las dudas para los que están recién ingresando. Si quieren hacer preguntas en el Q&A, todo lo relativo a las clases creo que está más que explicado. Si tienen dudas puntuales sobre lo que vamos hablando, vayan poniéndolo en el Q&A. La verdad que si hay alguna pregunta que se repite mucho, la idea es parar, frenar, explicarlo para que no sigamos avanzando sobre conceptos que no quedaron claros o que no se entendieron, así estamos todos en la misma sintonía. Y obviamente si hay preguntas un poco más complejas o más bien de opinión, por ahí esas sí las dejemos para el final, que vamos a ver con cuánto tiempo contamos al final de la presentación para responder todo eso. De todas formas queda todo grabado, así que como decía Mario, lo pueden ir a buscar más adelante. No sé, Marito, si querés hacerme ok, si se ve bien la presentación, yo de mi parte lo veo bien. Bueno, así que vamos a empezar. Eh, Como les decíamos con Mario, la idea es arrancar bien desde el principio, con lo cual empezar a definir renta variable, qué es de qué hablamos cuando hablamos de renta variable. Y la verdad que cuando hablamos de renta variable, lo que se habla es del análisis de una empresa que cotiza en el mercado de capital, ¿no? Entonces, esto de empezar de cómo se constituye una empresa y en Argentina principalmente, pero en otros países del mundo cada uno tiene lo suyo. En Argentina, para que una empresa llegue a cotizar en la bolsa, ¿sí? Tiene que ser una sociedad anónima, ¿sí? Algunos lo sabrán, otros no. Las sociedades anónimas se constituyen por acciones, ¿sí? Si yo tuviese una acción, una empresa con algún socio, cada uno va a tener una cantidad determinada de acciones. Vamos a poner como ejemplo que tuviésemos 1000 acciones en la empresa, de las cuales tenemos 500 cada uno. Entonces, eso quiere decir que el 50% de la participación de la empresa corresponde a cada uno de los socios. Entonces, esas acciones, y lo que queríamos empezar por acá, pueden ser de distintos tipos, ¿no? O sea, uno por ahí está acostumbrado, o vio en la facu, o a alguien se lo enseñaron en la secundaria, que las empresas están constituidas por acciones, eh, y tal vez uno da por sentado que, bueno, es una acción, es una participación en una empresa, tengo la mitad de los votos, tengo la mitad de los beneficios económicos, y no siempre necesariamente va a ser así, sobre todo cuando estamos hablando de empresas que cotizan en la bolsa, que han abierto su capital. ¿Cómo las vamos a diferenciar? Bueno, las acciones pueden ser acciones ordinarias, pueden ser acciones preferidas, pueden ser acciones privilegiadas y, por ejemplo, Vima es una empresa que tiene la total de su capital en acciones ordinarias. Son acciones ordinarias sin un dividendo preestablecido, es decir, Vima tiene una política de dividendos bajo la cual distribuye dividendos a fin de año o decide distribuir o no distribuir a fin de año, pero cada uno de los accionistas va a tener el mismo derecho de cobrar ese dividendo, sea cual sea, obviamente prorrateado por la cantidad de acciones que se prestan. Esas acciones son simples, es decir, que cada acción vale un voto, es decir, si alguno de ustedes ya tiene una cuenta comitente, lo que se llama una cuenta comitente en alguna LIC,
y alguna vez compró acciones de Vima, con esa acción, 2 acciones, 1000 acciones, 1 millón de acciones, va a poder ir a votar a la asamblea que se realiza a fin de año. Digamos, de esto no hay obligación, pero pueden ejercer el derecho de ir a votar en una asamblea y su acción, cada acción va a valer exactamente un voto, es decir, va a valer lo mismo que vale una acción de cualquiera de los demás socios de Vima. Después podemos ver lo que son acciones preferidas que tienen un dividendo preestablecido. Eh, si quieren, esto es para entrar un poquito más en detalle, pero a veces se considera como una especie de pasivo, ¿no? Digo, yo tengo un dividendo preestablecido todos los años para un grupo de socios puntuales, con lo cual, nada, se podría considerar como un pasivo o no, digamos, una discusión que se tiene con este tipo de acciones. Usualmente son sin voto, que quiere decir que las acciones preferidas hacen mucho más sentido desde el punto de vista económico de la empresa, del resultado, de cómo le va, de lo que gana la empresa. Entonces, usualmente son sin voto. Y lo que tienen es un privilegio en la liquidación de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que usualmente no es lo más común, pero si una empresa fuese a disolverse, obviamente cuando entra en el proceso de bancarrota, de quiebra, hay un proceso legal, un proceso largo en el cual se liquida esta empresa. Bueno, las acciones preferidas van a tener prioridad sobre las acciones no preferidas de los que estén en posesión de estas acciones. Eh, de nuevo, no suele ser lo más común, pero existen este tipo de acciones. Y por otro lado, lo que podemos ver son acciones privilegiadas. Lo que yo les comentaba hacía un rato es que las acciones de Vima, por dar un ejemplo de una empresa que conocemos y que ustedes pueden buscar, cada acción vale un voto. Bueno, hay acciones que pueden valer más de un voto, pero que conservan los derechos económicos. ¿Qué quiere decir? Si la empresa decide a fin de año repartir dividendos, vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo, pero si la empresa ganó 1 millón de pesos y quiere repartir 1 millón de pesos, a los tenedores de las acciones privilegiadas les va a tocar lo mismo desde el punto de vista económico, pero al momento de que la empresa tome decisiones, es decir, en una asamblea vayan a tomar alguna decisión sobre algún punto en particular, los tenedores de las acciones privilegiadas van a votar por una mayor cantidad de votos, ¿sí? Esta cantidad de votos puede ir de 1 a 5, son acciones de distintas clases. Eh, si mal no recuerdo, y si no lo vamos a chequear, pero acciones como las del Banco Macro tienen acciones privilegiadas, es decir, hay gente, socios del Banco Macro, que tienen el mismo derecho económico, pero distinto derecho de voto ante las decisiones de la empresa. Tal cual, Mati, por ejemplo, B larga MA es la de ordinaria de un voto, como estás diciendo vos. BMA5 es la privilegiada de 5 votos y BMA6 es la preferida. Exacto. Eso, lo que está hablando Mario son las denominaciones que se le da a la acción de Banco Macro, el BMA por la sigla que se le ha dado, ¿no? BMA es la acción ordinaria de Banco Macro, digamos, la que uno cuando compra esa acción adquiere un derecho de una acción, un voto, y va a tener los mismos derechos económicos. Hay una acción que es BMA5, que son acciones privilegiadas, que por lo general el tenedor de esa acción no suele ponerlo a la venta, ya que tiene con esas acciones tiene cierto control o cierto porcentaje de la empresa, o sea, es dueño de la empresa en un cierto porcentaje y lo cual trata de mantenerlo. Y BMA6 es la denominación que se utiliza para Banco Macro las acciones preferidas. De nuevo, no es lo más común, no son las acciones que más se negocian, de hecho las que se negocian son las acciones ordinarias, digamos, uno cuando compra y vende acciones en el mercado de capitales son las que más se negocian, las demás acciones suelen tenerlas los socios y se las guardan, de hecho en algún momento negociaron para tener ese tipo de derechos dentro de la empresa, con lo cual no suelen ser las que se negocian. Mati, una aclaración por ahí que va un poco más atrás, pero lo pregunta Gerardo y lo pregunta Julián.
Este tipo de acciones son solamente para las empresas que cotizan en el mercado de capitales, que están listadas, o una empresa que privada la puede tener. Yo sé que no es algo que nos vamos un poco atrás, pero creo que está bueno para poder cerrar el concepto. Sí, no, a ver, esto tiene que ver con, se da mucho en el mercado de capitales porque en las empresas es visible, ¿no? Una empresa que cotiza en la bolsa, y lo vamos a ver un poquito más en detalle enseguida, pero ahí tiene mucha información que es pública, con lo cual se presta para que esto sea muy visible, pero la empresa no deja de ser una sociedad anónima y este tipo de acciones se pueden dar en acciones en empresas de capital privado, ¿no? Eh, de nuevo, suele ser una cuestión de constitución de la sociedad y cómo los socios entre ellos dividen, ¿no? La parte económica y la parte de control accionario, si se quiere de alguna forma, este, pero sí se hace visible en las empresas que cotizan en bolsa porque obviamente la información es pública. En una empresa que no es pública o que no cotiza en la bolsa o incluso que no ha, ya vamos a hablar un poquito más, pero que no tiene financiación dentro del mercado de capitales, no está obligada a mostrar sus balances, a mostrar la empresa, cómo está constituida y demás. En el caso de una empresa que es pública, sí, pública me refiero a que cotiza en la bolsa, a que no es una empresa privada. Las empresas privadas no están obligadas a mostrarlo, de hecho suelen ser muy reacios a mostrar estos números, a mostrar la información de la empresa, porque quieren cuidar su negocio, quieren cuidar sus clientes, quieren cuidar eh, cuánto ganan, cuánto gastan, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista va a ser difícil que se encuentre, no obstante, no es imposible que las sociedades anónimas lo hagan, las sociedades anónimas no públicas, empresas que no cotizan en bolsa. Este, así que bueno, Marito, no sé si había alguna consulta más al Sí, respecto, la pero verdad que la- están preguntando bastante. La pregunta es, las acciones privilegiadas, a ver, esto es una aclaración importante que dijo Matías porque hay muchas al respecto. En general, las acciones preferidas y las privilegiadas, uno no observa que se negocie mucho en el mercado, porque como dijo Matías, las tienen los accionistas que controlan la empresa. No se ve. Lo que más opera en general es la acción, la ordinaria de un voto. Lo que preguntan es, che, ¿hay diferencias en los dividendos entre las acciones? Que un poco lo dijiste, pero por ahí eso no quedó del todo claro. sí, como les decía, en los dividendos las acciones privilegiadas no tienen algún beneficio extra, ¿no? O sea, las acciones privilegiadas lo que tiene que ver es con la relación de control hacia la empresa. Es como si cada acción valiera por más de una acción. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a votar una asamblea, mi acción vale por mayor cantidad de votos. Entonces, en la participación societaria, es como si yo fuese dueño de un porcentaje más grande. Ahora, cuando yo voy a la parte de los dividendos, no tengo un beneficio extra por cada voto que tengo. Es decir, desde el punto de vista económico, cuando la empresa va a pagar algún dividendo como forma de retribución de las ganancias hacia el accionista, no tengo un privilegio por encima de eso, ¿sí? Eh, lo mismo pasa con el precio de la acción, digamos. ¿A qué voy con esto? El precio de la acción muchas veces, perdón, voy más atrás. Desde el punto de vista de rendimiento de una empresa, ¿sí? Muchas veces hay empresas públicas que no reparten dividendos, ¿sí? Entonces, el rendimiento de eso está dado por el precio que tiene esta acción en el mercado secundario, de lo que negociamos. Entonces, en este sentido, las acciones privilegiadas no son acciones que se negocien mucho, con lo cual no sabríamos cuánto valen, pero dado el valor que tiene la acción ordinaria, nos podemos dar una idea de cómo, de cuál sería su precio, ¿no? Es decir, no pueden ser dos cosas totalmente independientes, no es que una de las acciones va a valer 1 peso y la otra va a valer 1 millón de pesos, digamos. ¿Por qué? Porque obviamente representan a la misma empresa, salvando que tienen características distintas. Entonces, la verdad que desde el punto de vista de precio también vamos a tener un precio, un rendimiento similar en las dos acciones. De nuevo, lo que hace es ejercer una cantidad de votos distintos al momento de ir a definir puntos claves que se tratan en la asamblea.
Mati, tenemos mucha gente que quiere comprar acciones privilegiadas y preferidas ahora. A ver, Bueno, digo, varias preguntas es, ¿cómo me entero qué acción estoy comprando? no, como les decía, es raro que ustedes vayan a encontrar una acción preferida o una acción privilegiada. De hecho, ese tipo de acciones se ve, digamos, el tenedor las vende en momentos muy puntuales y la negociación suele darse por fuera, digamos, de lo que es el mercado de capitales y lo que hace el mercado es actuar como contraparte y lo que hace es garantizar la negociación. ¿Qué quiere decir? Que alguien las vende y una persona las compra, pero este tipo de negociaciones están pactadas de antemano. Yo cuando voy a comprar una acción y lo van a ver en los índices y vamos enseguida a ver algunas de estas cosas para que ustedes vean cuáles son las que se negocian. Siempre las que están cotizando son las de las acciones ordinarias de una acción, un voto. Obviamente pueden haber acciones ordinarias que, que se negocien más que otras, obviamente, pero en general no van a encontrar acciones preferidas y privilegiadas a la venta, ¿sí? Yo puedo estar dispuesto a comprarlo, lo vamos a ver cómo se arma un libro de órdenes, pero yo lo que puedo tener es la intención de comprarlo y decir, bueno, vamos a volver al ejemplo de Banco Macro. Banco Macro hoy no sé cuánto estará valiendo, pero pongamos que una acción de Banco Macro vale 100 pesos, quiero comprar una acción privilegiada de 5 votos de Banco Macro. Como pienso, como tiene 5 votos y los beneficios económicos son los mismos, debería a priori valer más, con lo cual, digamos que estoy dispuesto a pagar 150 pesos por esa acción. Con lo cual yo puedo poner una oferta de compra sobre esa acción, pero no va a haber una oferta de venta, no va a haber alguien que esté dispuesto a venderla, porque no son socios que estén mirando este tipo de cosas, no están pensando en vender esa acción o incluso las acciones preferidas tampoco de que estén pensando en venderla en algún momento dado. Es más, si no se da que esta negociación se dio por fuera y de que el mercado sirve como un lugar de encuentro entre el comprador y vendedor que ya está preestablecido, es altamente probable que la persona que pone a la venta una acción de este tipo en el mercado de capitales vaya a ser como una noticia, ¿no? Dentro de lo que es el mercado de capitales, de que algún socio está vendiendo este tipo de acciones. Eh, Obviamente está en todo su derecho de hacerlo, puede poner la oferta de venta sobre esas acciones y alguien más podría poner alguna opción para comprarlo, pero bueno, no es lo habitual, no suele darse. Mario, ¿no? Vos por ahí tenés más años de mercado que yo no recuerdo en Argentina en los últimos años que se diese alguna compra-venta de este tipo de acciones, porque bueno, los socios lo hacen como una inversión en ellos para Sí, protegerse, para proteger sus derechos, para quedarse con alguna porción de la empresa con ciertas características determinadas. totalmente, Mati, coincido con vos. Y generalmente lo que, aparte, digo, hay muchos que están preguntando cómo voy a votar a la asamblea. Lo que uno también tiene que entender como inversor minorista, esto es una visión más de docente, si se quieren, es que ustedes como inversores quieren tener 5 acciones para ir a votar a una asamblea de accionistas o están buscando lo que, como vimos en Conocer el Mercado, es la ganancia de capital, los dividendos, la rentabilidad del inversor. Porque voy a ser como muy brutal, con 2 acciones ir a votar a una asamblea de accionistas no van a poder votar, van a poder ir a la asamblea, por ahí quedarse a comer las medialunas o el jugo de naranja que sirvan en la asamblea, pero es difícil que puedan torcer una voluntad societaria con 100 acciones en un patrimonio que tiene 1.500 millones de acciones. ¿Me explico lo que digo? Entonces, es importante entender también el inversor minorista, que es con ustedes que estamos charlando. Hay gente de Australia, Matías, que nos está viendo, dice, mientras juego con Ah, los canguros, escucho a Matías hablar de acciones. Hay que entender también lo que hablamos también en conocer el mercado, el perfil del inversor. Un inversor minorista generalmente adquiere instrumentos de renta variable, acciones sociedad, buscando la valorización del precio de ese valor negociable, el flujo de dividendos, que esa es la rentabilidad. Si alguno quiere las asambleas, por supuesto que puede ir. 2 preguntas que se repiten bastante es ¿cómo me entero de la asamblea y cómo me entero si paga dividendos? bueno, eso probablemente lo estemos viendo más adelante, pero todas las empresas que cotizan en bolsa están obligadas por normativa, ¿sí?
por el hecho de estar cotizando en la bolsa, hacer este tipo de anuncios públicos a través de los canales habituales. ¿Dónde se van a enterar o cómo es la mejor forma de enterarse? Bueno, por ahí estar suscrito, ir metiéndose en los distintos portales, ya sean de los ALIX o de agentes especializados en research, pero si no, y esto se lo cuento habiendo estado desde adentro, la parte de relación con inversores de cada una de las empresas es una parte bastante importante en la cual se pone a disposición toda esa información. Por lo general, cada una de las empresas que tiene este sector al público tiene una base de datos en la cual se comunican todo lo que tiene que ver con hechos relevantes, con pago de dividendos, con asambleas, por ejemplo, el nombramiento de un nuevo CEO, no sé, el lanzamiento de algún nuevo producto que puede llegar a ser material, o sea, que puede llegar a cambiar los ingresos de la compañía. Todo este tipo de cosas es normativo, se llama hecho relevante y todas las empresas están obligadas a informar, con lo cual, ya sea a través de la empresa, a través de sitios especializados o incluso dentro de de la página de Comisión Nacional de Valores, que es el ente que regula a todo el mercado de capitales, así como el Banco Central de la República Argentina es el que regula a todos los bancos dentro del territorio nacional. La Comisión Nacional de Valores es la que regula todo lo que tiene que ver con mercado de capitales. Bueno, ellos tienen una página en donde cada vez que las empresas suben este tipo de documentos, de hechos relevantes, de cambios de directorio, de nuevas presentaciones de balances, etcétera, está todo informado dentro de Comisión Nacional de Valores. Así que, digamos, hay diversos medios a través de los cuales ustedes se pueden entrar. Obviamente no les va a llegar una nota a la casa de que hay una asamblea simplemente porque hayan comprado una acción. Este, tengan en cuenta que las empresas pueden llegar a tener 50.000 accionistas distintos porque hay muchos accionistas que compran una, dos, cinco, 10 acciones. Obviamente casi todos son individuos como nosotros que pueden comprar porciones más chicas, pero sí obviamente metiéndose, buscándolo y anotándose, seguramente algún mail les llega de cuando la empresa está haciendo algún cambio, llámese asamblea, llámese dividendo, llámese cambio de los directores que están en el directorio de esa empresa. Este, Sí, creo, y yo me apuré, Mati, porque esa información, como vos dijiste, se llama Hechos Relevantes, está publicada por BIMA, con lo cual es información pública, además de CNB. exacto, es información pública para todo el mundo y en lo que me quedé era con lo que decías anteriormente de puedo ir a una asamblea, no puedo ir a una asamblea, es lo que decía Mario, la verdad que es súper interesante ir a presenciar una asamblea de cualquier empresa de la cual tengan acciones, nadie les va a negar la entrada, si ustedes previamente piden el certificado de que tienen en posesión esas acciones, es muy difícil que puedan torcer una votación en una asamblea de accionistas. Los temas que se tratan suelen ser temas muy puntuales, muy desde adentro de la empresa, que obviamente hacen al destino de la empresa, a lo que va a pasar, pero que por lo general, teniendo 10 100 acciones, 200 acciones, 1000, es muy raro porque las empresas tienen, como decía Mario, o cientos de millones de acciones o miles de millones de acciones, con lo cual el porcentaje del cual somos dueños como minoristas es muy chiquito. Eh, Les repito, a mí me resulta muy interesante, la verdad que se tratan temas de alto nivel de la empresa, no se tratan cuestiones ni de producto, ni del precio al cual van a vender, sino que se tratan cuestiones mucho más de alto nivel que tienen que ver con quiénes son los directores, con la aprobación de los balances anuales, con lo cual hay una comisión fiscalizadora que lo hace. De nuevo, este tipo de cosas suelen suceder a alto nivel y es raro que nosotros vayamos a poder torcer alguna votación si vamos a la asamblea. Dicho esto, pueden ir a cualquier asamblea de la cual sean accionistas. Mati, te hago una consulta que es, justo dos personas lo hicieron, me parece una distinción importante. Si yo tengo obligaciones negociables de la empresa, o sea, van a ver después, pero yo tengo bonos de Sí. esa empresa, ¿puedo ir a la asamblea de accionistas? Bueno, ahí en este caso, y voy un pasito más atrás, digamos, yo
quería hablar enseguida de este tema, que tiene que ver que es cómo se financia una empresa, ¿no? Una obligación negociable implica que la empresa está emitiendo un bono, está emitiendo una promesa de pago futura de ese mismo capital más intereses. Los intereses se van a determinar de acuerdo a lo que quiera la empresa, a lo que esté dispuesto a pagar el mercado, etcétera. Pero yo lo único que tengo es una obligación con el tenedor de esa obligación negociable a pagarle eh, lo que ya preestablecimos de la forma en la cual preestablecimos. Eso no nos da derecho a ir a una asamblea, porque en ese caso yo soy un acreedor más, pero no soy socio de la empresa, ¿sí? Cuando yo compro acciones, implica que yo soy socio de esa empresa. De nuevo, un socio minorista que probablemente no tenga la capacidad de torcer la dirección de esa empresa, eh, porque soy una porción muy, muy chiquita, pero sí soy socio en los beneficios de esa empresa. Entonces ahí sí voy a poder ir a una asamblea, voy a poder tener mi certificado de tenencia de acciones que me permite, esto ahora lo iba a nombrar, pero dentro de lo que es caja de valores es donde están las acciones, donde se custodian esas acciones, no es que es un papel físico, sino que es digital, eso lo hace caja de valores, yo puedo ir a caja de valores y decir, tengo acciones de Banco Macro, van a corroborar mi identidad, con esa corroboración de identidad me van a emitir un certificado con el cual voy a poder asistir a las asambleas. Si yo tengo una obligación negociable, yo puedo pedir un certificado de tenencia de que estoy en posición de esas obligaciones negociables, pero no voy a poder ejercer ningún tipo de voto dentro de una asamblea, ¿sí? Porque simplemente soy un acreedor. Es como si, vamos, esto tómenlo con pinzas, ¿no? Pero es como si la empresa le pidiera un préstamo al banco, ¿sí? Eh, el banco le va a dar plata, en este caso la empresa está emitiendo una obligación negociable y nosotros le estamos prestando plata en vez del banco. Eso no quiere decir que el banco o quien le esté prestando plata a la empresa como forma de financiación va a tener algún derecho societario sobre la misma, ¿sí? Eh, con lo cual, perdón lo extensivo de la respuesta, pero básicamente la respuesta es no, digamos. Si yo tengo una obligación negociable, no puedo entrar a la asamblea, no puedo ejercer votos dentro de una asamblea. No, está perfecto, Mati. Creo que te podría decir la respuesta corta el no, pero la verdad que estamos para explicar y está bien, me parece perfecta tu explicación de por qué no. Porque si me decís no, me quedo con gusto a poco. Así que te agradezco muchísimo por haberte tomado ese tiempo. Y había varias preguntas de cómo obtengo el certificado para ir a una asamblea, ya lo explicaste recién, así que ya quedaron contestadas esas. Y también lo del financiamiento empresario también es interesante. Sí, ahí Arrecian las preguntas, te cuento. Yo contesto algunas, pero están arreciando las preguntas. vamos yendo. Justo, mira, justo me dieron pie para el próximo slide, porque creo que hablamos de esto, pero se los voy a contar un poquito más porque era parte de lo que queríamos decir. Uno cuando analiza, ¿sí? Las empresas, porque al final del día acciones, CDRs, ya les voy a comentar, pero son empresas, ¿sí? Que buscan nuevas formas de financiarse. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, y esto en mercados desarrollados es mucho más claro que en Argentina, pero por lo general una empresa arranca con capital propio, es decir, los mismos accionistas ponen plata para empezar un negocio. Tengo acá a Habana delante mío de los alfajores, que es una empresa que cotiza en la bolsa. Vamos a poner por ahí el ejemplo, no sé si es el caso, pero supongamos que dos amigos se juntan, empiezan a hacer alfajores y les empieza a ir bien, pusieron la plata de ellos. El próximo paso para expandirse, para poner una nueva sucursal, probablemente para el capital de trabajo usaron algunos cheques, descontaron algunos cheques en el mercado de capitales, se fueron a un banco, pidieron un préstamo con ciertas condiciones, siguieron creciendo, se expandieron a nivel nacional, eh, digamos, y este es por ahí el camino más común, decidieron que un préstamo bancario les quedaba corto o no tenía las condiciones que ellos querían, ya sea plazo, ya sea tasa, ya sea la forma de repago de esa deuda. Entonces fueron al mercado de capitales a emitir una obligación negociable. Una obligación negociable es un bono que lo que hace es darle una obligación a la empresa de repagar esa deuda que está tomando y al comprador de esta obligación negociable le da el derecho de exigir ese repago. Y finalmente, digamos, el último paso, que es lo que suele ser más común en mercados desarrollados, como puede ser Estados Unidos o en Europa, ya sea que hablemos de Italia, de España, del Reino Unido. Bueno, en Hong Kong últimamente es
muy, muy común por el tamaño que está tomando la bolsa de Hong Kong, lo que deciden es, bueno, estoy dispuesto a sumar socios a cambio de capital. ¿Qué quiere decir? Bueno, supongamos que nuestra empresa que va a competir con Habana tiene 1.000 acciones, que somos dos socios que tenemos 500 acciones cada uno, y estamos dispuestos a emitir a que existan 500 acciones nuevas. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, obviamente, a cambio de esas 500 acciones, la empresa, nuestra empresa, va a estar recibiendo capital. A cambio, estamos otorgando futuros beneficios económicos de la empresa y lo que tiene que ver con control societario. En nuestro ejemplo, si emitimos 500 acciones nuevas, lo que va a pasar es que mi participación, que era del 50%, porque tenía 500 acciones sobre 1.000 totales, ahora se va a ver reducido un 33%, ¿no? Porque ahora voy a tener 500 acciones sobre un total de 1.500 acciones. Entonces, yo no tengo necesidad de repagar ese capital que obtuve porque lo que estoy haciendo es sumando socios. Cada persona que aporta capital para esa empresa está dispuesto a que no se repague directamente, como puede ser una obligación negociable, un préstamo bancario, sino que estoy dentro de la sociedad, voy a recibir beneficios económicos, ya sea porque la acción de la empresa ahora la puedo vender en el mercado de capitales o porque los dividendos a lo largo del tiempo me lo van a ir repagando. Entonces, esta es una forma de financiarse. Yo lo que hice acá fue traer a colación ejemplos de Argentina de los últimos años. La verdad que no abundan los casos en Argentina, pero Habana fue uno de los casos allá por el año 2017, si mal no recuerdo, Laboratorio Richmond, Grupo Superville, Loma Negra, para los que no conocen, es una de las cementeras más grandes del país, venden cemento sobre todo para la obra pública. Grupo Superville, el que no lo conoce, es un banco, digamos, creo que es uno de los bancos que tiene más presencia dentro del interior del país. Laboratorios Richmond, como la palabra lo indica, es un laboratorio. Y Habana, creo que todos fuimos a Mar del Plata alguna vez a comer alfajores, o se llevaron, en mi caso, en Mendoza los comíamos cuando algún familiar iba y traía de la costa. Este, todas estas Por qué no una galletita de limón o un conito de chocolate también? A ver, digo, por las dudas, Mati, estas no son recomendaciones de inversión, ni mucho menos. Matías tomó ejemplos de lo que pasó en los últimos años, de las empresas que colocaron, que fueron a buscar socios al mercado de capitales emitiendo acciones, pero aclaremos por favor que no es que tomamos estas cuatro o hemos mencionado alguna listada simplemente por nombres que a ustedes les puedan venir, les puedan recordar familiares, les puedan sonar familiares, no son de ninguna manera recomendaciones de inversión, por favor. Tengan en cuenta eso porque vi algunas personas que están preguntando dónde buscan estas empresas. Que quede claro, estamos poniendo ejemplos para llevarles a la realidad estos conceptos que Matías está mencionando. tal cual, tal cual. Son ejemplos puntuales. Ya enseguida mi idea al final de la clase es mostrarles dónde pueden ir a buscar estos tickers, cómo se ven, cómo cotiza la empresa, así que con eso quédense tranquilos, pero de ninguna forma en un curso de este estilo les vamos a decir qué acciones les conviene comprar o qué acciones les conviene vender. Creo que es un tema muy personal, creo que Mario lo dijo a principio de la clase, pero por las dudas lo repetimos, no todos los inversores son iguales, no todos tienen los mismos objetivos. Creo que lo primero que tiene que hacer un inversor es conocer el objetivo que tiene al momento de invertir y eso resulta muy variado, ¿sí? Hay gente que quiere comprar y vender en el mismo día, hay inversores que quieren comprarlo y guardarlo 10 años, hay inversores que quieren invertir para dentro de X cantidad de tiempo construir una casa, por ejemplo. Entonces, todos esos objetivos tienen distintos tipos de riesgo y distintos plazos, con lo cual digamos, no creo que sea posible dar una recomendación de compra o de venta sin antes conocer el perfil de alguien y les recomiendo que lo hagan y si no lo hacen al día de hoy, que lo empiecen a practicar, empiecen a pensar cuál es el objetivo que tiene cada uno de ustedes al momento de invertir en el mercado de capitales y que en función del objetivo que tengan, del riesgo que están dispuestos a asumir, etcétera, recién ahí empiecen a analizar las posibilidades. Eh, Como les venía diciendo, esto pasa con
bueno, con Argentina, estos fueron los últimos casos. La verdad que si se dan cuenta, la verdad los últimos casos no fueron muchos. Podríamos sumar algún que otro caso más de empresas locales que se dieron en el último tiempo, pero no suele ser la norma. ¿Por qué no suele ser la norma? Creo que en parte hablamos al principio, es, bueno, yo no estoy dispuesto a sumar nuevos socios, no estoy dispuesto a dar información de mi empresa al público en general, prefiero tomar financiamiento de otro tipo, ¿sí? Prefiero no tener este tipo de cosas. Hay un punto que me parece muy interesante que en la ley ya cambió, pero fue bastante reciente, que tuvo que ver con la ley de financiamiento productivo, si mal no recuerdo fue en el año 2018 que se aprobó en el Congreso de la Nación, que cambió el famoso inciso K que nosotros le llamábamos, que lo que decía es que si una empresa cotizaba en la bolsa, ¿sí? El ente de control, en este caso la Comisión Nacional de Valores, por causas mayores, digamos, podía nombrar un directorio dentro de la empresa, un director, perdón, un directorio, un director, pero este director puntual lo que tenía la particularidad es de tener un poder de veto sobre las decisiones de las asambleas, ¿no? Yo les explicaba que las asambleas tratan temas de muy alto nivel en las empresas, con lo cual suelen ser temas muy sensibles, y el hecho de que la Comisión Nacional de Valores pueda tomar cartas en el asunto de decir, bueno, esto que quieren hacer no me parece, así que no lo vamos a hacer, un poco como que al privado, al dueño de la empresa, a los socios de las empresas, no les suele ser muy cómodo porque sienten que existe ahí un riesgo latente de que en algún momento eso pueda pasar. Entonces, la verdad que era un inciso que dejaba a muchas empresas con las ganas de cotizar. Les voy a contar un caso por ahí muy puntual que no necesariamente tenía que ver con este inciso K de que alguien pudiese hacer algo, pero empresas como Mercado Libre no cotizan en Argentina, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas empresas que sí cotizan y cuáles no, y cuál es la diferencia, pero eh, digamos, muchas de las empresas que en su momento decidieron ir a cotizar afuera, no puntualmente fue por eso, pero nosotros cuando hablábamos con ellos era un punto que levantaban diciendo, bueno, esto dentro de las cosas negativas es algo negativo, digamos, que el Estado pueda nombrar a alguien para meterse dentro de la empresa. Habiendo dicho eso, obviamente el factor económico, las irregularidades del país, el marco normativo, el marco jurídico, todo lo que nombramos antes, hacen que por ahí en Argentina no sea lo más común financiarse a través de la emisión de nuevas acciones. Y el último punto que les voy a nombrar, algunos por ahí lo conocen, otras personas no, pero a mí me gusta mucho nombrar el ejemplo de Marcos Galperín. Marcos Galperín es socio y fundador de Mercado Libre, una empresa que todos conocemos, que probablemente desde Mercado Pago lo usamos, siempre alguien compró, tienen todos los negocios hoy pagan y reciben pagos con el QR del Mercado Libre. Él como empresario, que fue el socio fundador de Mercado Libre y que hoy es la empresa desde el punto de vista bursátil más grande de Latinoamérica, solamente es dueño del 8% de la empresa. ¿Sí? ¿Por qué es dueño solamente del 8%? Bueno, porque fue sumando socios en el camino en pos de la expansión de la empresa. A él le representa o le representaba en su momento, era lo que pensaba, mucho más un 8% de una de la empresa más grande de Latinoamérica que el 100% de una empresa que se hubiese quedado solo con Argentina. Entonces, en el afán de seguir creciendo, Mercado Libre tuvo que ir haciendo acuerdos, creo yo, a mi criterio, ¿no? Y esto es muy, muy personal, creo que fue la decisión correcta, ¿no? El grupo de socios de Mercado Libre fueron diluyendo su participación en pos de una expansión mucho más grande. De hecho, incluso en algún momento Mercado Libre competía con eBay, que eBay era una de las empresas más grandes en Estados Unidos de compra-venta online. Y la verdad que Mercado Libre en algún momento dejó de ser más chico que eBay, pasó a ser más grande que eBay, con lo cual ese convenio que tenían
de participación quedó de lado, pero bueno, una de las formas de mercado libre para crecer. Eh, Esto suele ser, digamos, el modus operandi, si se quiere, en países desarrollados, como les contaba. En Estados Unidos suele ser algo muy, muy común que en un estadio ya maduro de una empresa se emitan nuevas acciones. Y esto para complementar, creo que lo nombramos, pero la custodia de las acciones, es decir, cuando se emiten nuevas acciones que van a cotizar en el mercado de capitales, estas están custodiadas dentro de Caja de Valores. Caja de Valores es el custodio dentro de Argentina. Digamos, cada país tiene su propia depositaria, que es donde se encuentra el depósito colectivo de acciones. Esto antes obviamente eran papeles, ¿no? Papeles que estaban de un lado a otro. Hoy por hoy es todo digital. ¿Cómo funciona Caja de Valores? Bueno, Caja de Valores le abre una cuenta a cada uno de los ALICs, ¿sí? Que son miembros. Yo les digo ALICs, ustedes por ahí lo conocen como sociedades de bolsa, era lo que históricamente se conocía como sociedades de bolsa. En el extranjero por ahí se conocen como brokers. Lo pueden encontrar bajo diversos nombres, pero Caja de Valores le abre una cuenta a cada uno de ellos y una subcuenta a nombre de cada uno de los inversores. Es decir, Matías Lara podría tener una cuenta en una LIC X, ¿sí? Y esa LIC está dentro de la órbita Caja de Valores en donde están todas mis acciones. ¿Por qué funciona de esta forma en Argentina y es particular, en otros países distintos? Pero al final del día lo que pretende la normativa argentina es que el beneficiario final sea dueño de sus acciones, estén a su nombre y que si el intermediario desaparece, digamos, Matías Lara tiene cuenta en un broker X y ese broker X, la sociedad de bolsa, la LIC, desaparece, las acciones Caja de Valores las transferiría a una LIC Z bajo mi mismo nombre. Yo tendría que abrir otra cuenta comitente en donde se depositen mis acciones. Pero bajo ningún concepto la desaparición de una LIC, ya sea porque se fundieron, ya sea porque no existe más, sea la razón que sea, va a implicar que yo pierda la tenencia mía de mis acciones, ya sean del Banco Macro, como nombramos, de Habana, o incluso las obligaciones negociables, o los bonos, o los cheques, o los pagarés que se negocien dentro del ámbito argentino. Todo lo que tiene que ver relativo a la custodia, y esto tiene que ver con la seguridad mía como inversor, está dentro de Caja de Valores. Incluso y esto para los que tienen cuenta, los que no, cuando lo hagan, les recomiendo que lo hagan. Cada uno de los ALICs está obligado a darles un portal único de acceso. Caja de Valores lo denomina PUC por las siglas, PUC, Portal Único de Acceso, en el cual yo con mi cuenta de comitente tengo un acceso único a mis tenencias dentro de Caja de Valores. ¿Qué implica esto? Que yo saco el intermediario, ¿sí? Del medio y veo realmente mis tenencias. De más está decir que Caja de Valores también está regulado por Comisión Nacional de Valores, tiene que tener un patrimonio mínimo, tiene que tener ciertos recaudos puntuales para garantizar la operatoria y la salvaguarda de todos los inversores dentro del mercado de capitales. Marito, no sé si hay alguna pregunta, creo que el tema de financiación a través de emisión de acciones, por ahí hay algún tema puntual, no sé si hay algo. Sí, hay una duda, hay muchos están preguntando qué es caja de valores, si es privado, si es público, cómo es el tema de la custodia. Eso es una cosa que empezaste y empezaron a caer las preguntas. Está bien, es un tema bastante técnico, por ahí no hace mucho al análisis, pero sí hace al tema de la seguridad. Caja de Valores es una empresa que está dentro del grupo Vima, es decir, Vima es dueño del 99,96, si mal no recuerdo, del porcentaje de Caja de Valores, ¿sí? Con lo cual es una compañía privada cuyos accionistas son Vima y de Vima obviamente los accionistas son todos aquellos que compren y tengan en su posesión acciones de Vima. ¿Y cómo funciona el tema de la custodia? Creo que lo nombré a grosso modo, pero hoy que es todo digital, ¿no? Existen servidores en edificios de caja de valores, obviamente hay servidores de backup, hay distintos lugares en los cuales se tienen, hay
mucho de lo que nosotros llamamos como test para cumplimentar con todas esas reglas de qué pasa si hay un apagón, qué pasa si hay no sé, voy a poner ejemplos medio burdos, pero qué pasa si hay un tsunami, qué pasa si hay un terremoto y esos servidores no funcionan, dónde están los servidores que se prenderían en estos casos y lo que te permiten básicamente es que vos en un mismo lugar puedas tener acceso a tus tenencias. Es decir, antes existían, yo la verdad no llegué, Marito, no sé si vos llegaste a negociar los bonos cartulares, digamos, o sea, era un Ah, no. pedazo de No, papel. yo soy bastante más grande que vos, pero no llegué a eso, Mati, no llegué a Llegaste. eso. Pero Bueno, sí, sí vi mucha gente que venía con, le había encontrado algún abuelo, alguna abuela, las sí, placas de las viejas acciones con los cupones, sí, antes de que fueran registrales en un registro electrónico. Entonces lo que nosotros le decíamos, bueno, vayan a la empresa, a la emisora le diga a Caja de Valores que le genere un registro por estas acciones que usted tiene, porque no exacto. existe más esa acción. Hay 4 o 5 acciones todavía que están listadas que son cartulares, pero son las menos. El mundo es todo registro electrónico. Muchas preguntas, Matías, y aprovecho porque creo que es algo, si bien no es de lo que estamos hablando, pero creo que está bueno contarlo, es, si yo abro cuentas en distintos ALIC, ¿tengo la misma cuenta en caja de valores? ¿Tengo distintas cuentas en caja de valores? ¿Cómo lo veo? Ok, ahí la respuesta corta es no, digamos, yo si abro, digamos, persona física o persona jurídica, cualquiera podría abrir tantas cuentas comitentes como ALIC existen en el mercado, ¿no? Yo podría tener una cuenta comitente en cada uno de los ALICs. Y es un poco más técnico, pero incluso podría tener más de una cuenta en una league. ¿Por qué? Porque tengo una cuenta a nombre mío, una nombre mío con mi hermana, una nombre mío con mi papá, digamos, y ahí ya son 3 cuentas comitentes distintas porque hay distintos cotitulares. Entonces, pueden haber muchas cuentas comitentes. Ahora, las que yo accedo van a quedar, las que están abiertas dentro de un mismo ALIC van a quedar bajo la órbita de ese ALIC. Ese ALIC me va a dar un número por mi cuenta comitente con ese ALIC y en un ALIC alternativo, digamos, me van a dar otro número, con lo cual caja de valores, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pero podría ser que la ALIC A me dé el número de cuenta 1 y el ALIC B me da el número de cuenta 5 y el ALIC C me da el número de cuenta 7. Con lo cual, caja de valores lo que hace básicamente es eso, ¿no? Obviamente que es todo digital, pero asigna a la LIC A, dentro de la LIC A, la, el comitente número 1 va a ser Matías Lara, dentro de la LIC B, el comitente número 5 va a ser Matías Lara, y así sucesivamente. Yo voy a poder, nada, voy a tener distintas cuentas eh, para, digamos, dentro de cada uno de los ALICs. No hay unificación en ese sentido. No es que los ALICs unifican una vez que yo ya tengo cuentas. Eh, de hecho, muchas veces pasa, no suele ser lo más común con las personas físicas, pero sí con las personas jurídicas que tienen muchos ALICs, porque hay uno que es más especializado en renta fija, uno más especializado en renta variable, obviamente tienen a veces distintas comisiones, entonces alguno podría cobrar un poco más, o perdón, un poco menos sobre algunos temas particulares, entonces digamos, esto es como ir a comprar cualquier cosa en Argentina y todos lo saben, digamos, va a evaluar precios y calidad en distintos lugares, eh, sea lo que sea que estoy comprando, a menos que sean cosas como commodities, ¿no? Volviendo al ejemplo de Habana, voy a comprar un alfajor en Mar del Plata, en Mendoza, en Buenos Aires, va a ser lo mismo, probablemente tengan hasta casi el mismo precio. Ahora, cuando voy a hablar de un servicio o, no sé, voy a construir una casa, esta mañana escuchaba en la radio, bueno, y vienen a comprar hierro y cuánto sale. Bueno, y depende a cuánto lo compré, depende a cuánto estuve, entonces uno evalúa distintos lugares, el hierro es el mismo, digamos, porque para construir una casa el hierro no es distinto en cada casa, pero sí tiene distintos precios y distintos proveedores. Bueno, esto es muy similar, cada uno me va a brindar un servicio distinto, eh, como les comentaba, algunos son más especialistas en renta variable, otros más especialistas en renta fija, otros son más especialistas en empresas pyme, otros en retail. Digamos, hay una variedad casi infinita de lo que pueden hacer cada uno de los ALICs. Yo puedo abrir cuantas cuentas
quiera de acuerdo a lo que me sienta más cómodo o para lo que yo estoy buscando abrir la cuenta. No sé si era más o menos eso, iba por ese lado. Sí, sí, va exactamente por ese lado. Tenemos más de 1000 preguntas. Yo les pido disculpas si no podemos responder todas. Yo mientras Matías lo voy escuchando, voy tecleando. Hay preguntas que son extremadamente finitas, entonces, ¿qué pasa si yo me muero con mis acciones? Podríamos ponernos a responder, pero creo que en promedio, como charlábamos al principio, queremos tratar de entender cómo analizar acciones SDR y las cuestiones básicas. Nosotros vamos a tratar de responder, las preguntas nos quedan grabadas y guardadas. Entonces después vamos a hacer con el equipo de Bimaduc una revisión y alguien que tenga una pregunta muy puntual se la podemos responder por correo electrónico. Tratamos de ver el Q&A, las preguntas y respuestas, e ir contestando las que vemos que son en general las dudas más comunes usuales. ¿Sí? Pregunta, ¿Vima es privado o entendí mal? No, también es una empresa privada, es una empresa que cotiza en bolsa y lo que les comentaba, digamos, es los accionistas de Vima son diversos. Mario por ahí puede contar un poco más. Yo en su momento cuando yo estaba, eh, es más, podemos buscar enseguida, si quieren, cuando hablemos del tema de dónde encontrar información de la empresa puntual, podemos revisar la página de relación con inversores de Vima y vamos a tener cómo está compuesta, o sea, su composición accionaria. Obviamente no está cada uno de los accionistas, pero sí seguramente está que hay algunos accionistas que son fondos comunes de inversión que compraron la acción de Vima. Hay probablemente accionistas que sean fondos extranjeros, pues, fondos mutuos, como se les dice en el extranjero. Pueden que hayan accionistas que sean ALICs, pueden que sean personas físicas, digamos. En ese sentido, hay una gran variedad de socios dentro de la empresa, pero sigue siendo una empresa privada que cotiza en bolsa, digamos. Ahí cabe hacer una aclaración que por ahí es difícil en Argentina, porque en el exterior se habla de empresa pública cuando una empresa cotiza en bolsa, o sea, es pública porque su capital está abierto al público, ¿no? Y una empresa es privada cuando no cotiza en bolsa porque su capital es privado y nadie lo conoce. En Argentina se suele mezclar porque nosotros le hablamos de empresas públicas a empresas como Aerolíneas Argentinas, por dar un ejemplo, que es una empresa que pertenece al Estado. Entonces, volviendo a eso, Vima es una empresa privada, es una empresa que cotiza en bolsa, digamos, en ese sentido es pública, pero no es pública perteneciente al Estado, ¿sí? Más allá de que, y esto también se los voy a mostrar ahora enseguida, más allá de que el ANSES, digamos, el FGS acá en Argentina, que es el ente que se dedica principalmente a invertir los fondos actuales para después hacer el pago de las jubilaciones, es un ente que invierte en una infinidad de empresas y bonos de acuerdo al contexto, de acuerdo al análisis que hacen ellos. Bueno, puede que a través del ANSES el Estado sea socio de la empresa, sí, puede pasar. ¿Eso implica que la empresa sea una empresa estatal? No. Para que una empresa sea estatal, nosotros decimos que tiene que tener más del 50% de los votos, tienen que, digamos, de las acciones tienen que estar en manos de el Estado. Eh, de nuevo, vuelvo de nuevo al mismo ejemplo de Aerolíneas Argentinas. El principal socio accionista, si es que no es el único, porque no es una empresa de la cual podamos ver toda la información, es el Estado argentino, con lo cual es una empresa pública, digamos, perteneciente al Estado. No es una empresa que cotice en bolsa, no es una empresa privada. En el caso de Vima, como les comentaba, sí, ergo, Caja de Valores también lo es, porque Vima es dueña de Caja de Valores. Si les parece, vamos a seguir Perdón, avanzando. Mati, tres justo preguntan lo mismo. Es una pregunta catastrófica, no va a pasar. Dice, si Vima quebrase, ¿quién custodia los activos? Eso, no, pero a ver, no va a pasar. Pero digo, para que vean que en ese caso caótico y probable, los activos no son de Vima, están custodiados por caja, pero quedan fuera de una eventual quiebra. ¿Se entiende eso? Sí, a ver, ¿qué es lo que podría pasar? Digamos, creo que está por ahí apuntado a Vima, me imagino por el tema de caja de valores. Digamos,
Porque en el caso de cualquier empresa que fuese a la quiebra, digamos, lo que va a pasar eventualmente es que los activos que estén en posesión de esa empresa se van a liquidar a cada uno de los acreedores, entiéndase por acreedores los socios, mayoristas, minoristas y también a los acreedores que han prestado o a los cuales la empresa le, les debe, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de caja de valores, digamos, no, no veo cómo podría pasar, digamos, más allá de que Vima, en este hipotético caso, fuese a la quiebra, lo que estaría pasando es que las acciones, o sea, eventualmente los servidores en donde se encuentra toda esa información pasarían a manos de un nuevo ente, ¿sí? O de una nueva empresa, eh, porque básicamente caja de valores es que si se quiere la base de lo que es el mercado de capitales, digamos, ahí se alberga la información de todas las tenencias, como les dije antes, no solo de acciones, sino de obligaciones negociables, de cheques, de pagarés, digamos, de los bonos, incluso, digamos, bonos emitidos por el Estado Nacional, el Estado provincial, municipio. eh, digamos, no veo la forma de que eso pudiese desaparecer. Si Vima fuese a la quiebra porque, digamos, por alguna razón súper catastrófica, esto eventualmente pasaría a manos de alguien más, digamos, de quién no lo sé, pero esos servidores, toda esa información no dejaría de existir y nosotros, digamos, como inversores, seguiríamos conservando nuestra tenencia. Bueno, Exacto. Gracias, gracias Mati, porque la verdad, Arrecian estamos muy contentos, todos preguntan mucho. De vuelta, hay algunos que preguntan muy finito, ya lo vamos a ver, no se sí, sí, apuren, pero si no sentamos bien las bases de entender qué son las acciones, y dónde las tengo depositadas para que todos se queden tranquilos que están salvaguardadas, para que tengan una idea, Caja de Valores tiene una ley propia, Mati, estoy equivocado, donde le dice qué puede hacer y qué no puede hacer, o sea es muy importante entender la transparencia y la solidez del mercado de capitales. Calculen que Caja de Valores transcurrió todas las crisis argentinas que hubo desde el 94, 98, 99, 2001, 2008, y nadie nunca perdió sus tenencias, esos valores negociables en cuanto a lo que es la función de Caja de Valores y del mercado. Entonces, eso es la transparencia y la trayectoria de esta entidad de custodia del mercado de capitales argentino, ¿sí? sí, desde el año 74 que se creó Caja de Valores, fue creado por una ley nacional que le da entidad a Caja de Valores, le determina las funciones de lo que puede hacer, lo que no puede hacer, hasta dónde puede ir, hasta dónde no. Digamos, es una cuestión de ley y es una cuestión nacional. E incluso si se van a otros países del mundo, llámese Chile, llámese Brasil, por algo más cercano, o Estados Unidos o Europa, cada uno tiene como su caja de valores, digamos, ¿no? En Estados Unidos es DTCC, en Europa van a encontrar Euroclear, Clearstream, entonces cada uno de ellos tiene su caja de valores, obviamente altamente regulado y altamente seguro en ese sentido, digamos, hay muchas barreras para para que la información esté segura, hay duplicidad, hasta triplicidad de información eh, para que en el caso de que pase algo, como nombrábamos antes, digamos, tal vez en Argentina no es muy común, pero si hay un atentado, si hay un tsunami, si hay un terremoto, algo que pueda afectar en donde se encuentra la información física, digamos, más allá que es digital, digamos, el servidor que albergue esa información pueda estar en otro lado duplicada, triplicada, para que no se pierda y para que no se pierda la trazabilidad de toda esa información. Así que desde ese punto de vista, digamos, no es que Argentina funciona distinto a ningún país del mundo y como les decía, son entes altamente regulados desde ese punto de vista. Bueno, voy a seguir un poquito más, que por ahí estamos con temas un poco puntuales, pero la verdad que está bueno ir sacando dudas e ir charlando, ir haciéndolo dinámico, así que si obviamente si tienen dudas vayan poniéndolas, como les decía Mario, vamos tratando de responder la mayor cantidad que se pueda. En la charla de recién habíamos arrancado, pero hoy vuelvo un segundo, de financiación a través de la emisión de nuevas acciones, ¿no? Entonces,
Eh, Acá primero que pusimos un título que es IPO, que es la oferta primaria inicial de acciones, es decir, que es la primera vez que una empresa empieza a cotizar en bolsa, ¿sí? O sea que abre el capital, que hay nuevas acciones o las mismas que las vendió un dueño, pero que ahora están cotizando en la bolsa, ahora son públicas y demás. Entonces, acá eso es el IPO, ¿no? Es cuando una empresa empieza a cotizar. Y lo que quisimos hablar acá, que creemos que es un concepto muy importante, tiene que ver con el free float. Eh, ¿Qué quiere decir free float? Y acá les traje dos ejemplos puntuales, ¿sí? Esto es información que sale de la página de relación con inversores de Grupo Clarín, que es una empresa que cotiza en la bolsa, y de Edenor, que también es un grupo que cotiza en la bolsa. Entonces, en el Grupo Clarín, si ven ahí la partecita gris, dice free float o float total, en realidad no dice free float, pero dice float total, es la cantidad de acciones, ¿sí?, que están disponibles para la compra-venta en el mercado de capitales. Es decir, que Grupo Clarín en algún momento de su historia decidió que el 20% de su capital accionario cotizase en bolsa. El otro 80, ¿cómo está compuesto? Bueno, ahí van a ver que está GC Dominio, que es nada, una empresa privada que tiene el 26,4% de las acciones del Grupo Clarín. Hay accionistas controlantes, ahí obviamente hay un grupo de personas, sean físicas o jurídicas, que juntas tienen el control de la empresa, que son el 44,8% del capital accionario, que es Unidos, que es una LLC, es una empresa de Estados Unidos, que tiene el 8,8% de la estructura accionaria del Grupo Clarín. Y bueno, lo que les comentaba, el 20% es este float, es la cantidad de acciones que están disponibles para la negociación. En el caso de Enor van a ver ahí el 22,1% a la izquierda arriba, dice float de 22,1% y después lo divide, perdón porque está muy chiquito, pero básicamente ahí lo que está nombrando es los mercados en los cuales están estas acciones, ¿sí? Esto es un poquito más técnico, pero hay acciones que están en Bima, hay acciones que están en la bolsa de Nueva York y lo que les comentaba antes en este ejemplo de Denor, por ejemplo, ahí a la derecha arriba van a ver que el ANSES tiene el 26,8% de las acciones de Denor. Es decir, esta es una empresa pública, pública desde el punto de vista estatal, no. Ahora, el ANSES ejerce, digamos, algo de participación dentro de Denor, sí. Es dueño, o sea, el ANSES es dueña del 26,8% de Denor. Y después el 51%, o sea, la mayor parte de Denor, son empresas de energía del cono sur, digamos. Ahí hay un ente, un conglomerado, que son dueños de Denor. Pero ¿a qué veníamos antes con esto? Yo cuando les daba el ejemplo de, bueno, somos dos personas, somos dos socios que tenemos 500 acciones cada uno, bueno, y emitimos 500 acciones nuevas, el float, en ese ejemplo, el free float, la cantidad de acciones que están en manos del mercado de alguien que no somos los dos socios iniciales, va a ser del 33%, que son esas 500 acciones sobre el total de las 1.500 acciones que tenemos en el ejemplo, ¿sí? Entonces, esas son la cantidad de acciones que están disponibles para negociarse dentro de la empresa. Eh, no sé, Marito, si hay alguna pregunta puntual, pero No, acá no, yo sigo contestando. Hay muchas preguntas hay más. puntuales que por ahí no hacen a la generalidad para desviarte del tema. Algunos preguntando, bueno, ¿dónde veo el free float de las empresas? ¿Cómo me entero? ¿Me puedo comprar todo el free float? Y si tenés los fondos para comprar lo que es todo el free float, deberías poder comprarlo. Un punto importante que me hizo acordar, la normativa argentina, corregime Mati si estoy equivocado, establece que cuando algún accionista supera el umbral del 5% en la participación de una empresa, tiene que informarlo como un hecho relevante. ¿Puede ser? Exactamente, sí. Ahí justo me diste pie para hacer una aclaración justo sobre Vima también, pero a ver, cuando dentro del free float, pongamos el ejemplo de que estamos viendo ahora del grupo Clarín, que es del 20%, ¿sí? Una persona
del total de las acciones compra el 5%, es decir, que va a quedar un float del 15%, por ponerlo de alguna forma, cuando yo me hago del 5% o más de esas acciones, ya se considera un hecho relevante. ¿Sí? Un hecho relevante implica que hay una persona física o jurídica que está en posesión de más del 5% del capital accionario de una empresa. Entonces, esto constituye un hecho relevante, hay que informarlo a Comisión Nacional de Valores, hay que informarlo a BIMA, y estos dos entes lo hacen público para toda la comunidad inversora, porque implica un cambio grande en el sentido de, bueno, hay gente que, o sea, hay un nuevo socio dentro de la empresa que empieza a tomar relevancia. El 5% de una empresa como Grupo Clarín, como Edenor, como Vima, como Banco Macro, digamos, es un número realmente importante, con lo cual ya se considera un hecho relevante. No sé, el accionista puede estar simplemente porque le parece que la empresa iba a ir bien, pero ya un 5% empieza a tener cierto poder de votos, cierta capacidad en la asamblea. Muchas veces pueden darle lugar a este nuevo accionista en el directorio, con lo cual se considera un hecho relevante. Acá les hacía la salvedad de Vima. Vima tiene una particularidad, que ese número no es el 5%, sino que es el 3%. ¿Sí? Si alguno de ustedes en algún momento llega a tener más del 3% o el 3% del capital accionario de Vima, esto implica que se tiene que informar a Comisión Nacional de Valores. Dado que es un mercado, ¿sí? O sea, además de ser una empresa privada, y que tenga los socios que tiene y demás, es una empresa que hace, digamos, al mercado de capitales, actor más que importante dentro del mercado de capitales, con lo cual es menos laxo, digamos, esta normativa, y te dice que, bueno, si hay algún accionista ya con más del 3%, nos tenés que informar. ¿Por qué? Porque la comunidad inversora debería saber que hay alguien que tiene más del 3% de la estructura accionaria de un mercado en Argentina y que además cotiza en la bolsa. Entonces, eso suele ser algo muy importante. Que este tipo de hechos relevantes, este tipo de inversiones suele venir asociada con una estrategia de parte del inversor, es decir, si yo me compro más del 5% de una empresa, sobre todo, de nuevo, empresas con esta envergadura, digamos, con este tamaño, suele venir asociada con una estrategia de fondo, lo cual implica que todos los demás inversores tenemos que saber qué es lo que está pasando, y por lo menos saber de que hay alguien nuevo, por si queremos indagar, queremos ver si seguir en esa empresa, no seguir en esa empresa, si vemos que es un fondo que simplemente quiere acompañar o es un fondo que quiere eventualmente tratar de cambiar la estrategia a largo plazo de la empresa. Digamos, todas estas cosas es importante conocerlo porque nos van a dar una perspectiva de largo plazo en las empresas. Este, Mati, una pregunta, perdón, que es una pregunta, pero es muy buena, te agradezco, José María. La pregunta es, ¿puede pasar que el grupo controlante reciba dividendos y el free float no? Esto creo que es importante explicarlo. Bueno, ahí lo hablábamos, creo que por los distintos tipos de acciones, digamos. le- a mí siempre me gusta explicar con ejemplos, ¿no? Perdón que sea tan redundante, pero en el caso de Vima, que Vima tiene acciones ordinarias, una acción, o sea, un voto por acción, en este caso no sería posible que yo distribuya dividendos haciendo diferencia eh, por el accionista en sí. Yo podría hacer diferencia por los tipos de acciones, lo veíamos antes, o sea, los distintos tipos de acciones te dan distintos tipos de derechos. Ahora, siempre y cuando una empresa tuviese las mismas acciones, no puede hacer diferencia, ¿sí? No puedo yo pagarle a algunos accionistas sí y a otros no. Eh, eso es algo que creo que es muy importante. Digamos, yo siendo accionista minoritario ahora de cualquier empresa que cotiza en la bolsa, yo voy a tener el mismo tratamiento que los socios mayoritarios que tienen ese mismo tipo de acciones, ¿sí? En ese sentido, se me va a tratar exactamente de la misma forma. De nuevo, la diferencia obviamente que en el grupo controlante, por ejemplo, el grupo Clarín, estamos viendo ahora que hay unos accionistas controlantes que tienen 44,8% de la empresa. eh, Obviamente ellos, al momento de votar la aprobación de los estados contables,
el cambio de directorio, quiénes van a ser los auditores de la empresa, todo este tipo de cosas, obviamente van a tener un peso mucho más grande. En el caso nuestro, que podemos comprar menos del 0,01% del grupo Clarín como grupo entero, obviamente en una asamblea nuestra cantidad va a ser muy poca, ¿no? Con lo cual eso no lo vamos a poder cambiar, pero en el caso de que se distribuyesen, vamos a hacer un ejemplo de nuevo, si se distribuyesen 100 pesos en materia de dividendos a fin de año, porque la empresa ganó plata y porque hay un excedente que quiera retribuir a los accionistas, bueno, de esos 100 pesos, en el caso del Grupo Clarín, el 44 pesos con 80 van a ir a los accionistas controlantes. Si yo fuese dueño del 1%, bueno, un peso de esos 100 pesos van a ir a parar a mi cuenta comitente, ¿no? De los cuales voy a disponer. No, eso no cambia en el tratamiento siempre y cuando yo tenga las mismas acciones, ¿no? Este, creo que Mati, hay otra pregunta. Tenemos muchas preguntas off topic, pero creo que sirven para entender. Dice, ¿por qué, qué implica que una empresa recompre sus acciones? Porque hay empresas que pueden recomprar sus acciones. De hecho, Vima tuvo un programa de recompra de acciones en algún momento como otras empresas listadas. eh, este es un punto muy importante, digamos, creo que es bastante técnico, eh, pero, digamos, así como la empresa emite acciones, que es lo que hablábamos, digamos, trata de que existe un financiamiento a través de emisión de nuevas acciones, la empresa podría recomprar sus acciones para disminuir, digamos, la cantidad de acciones disponibles en el mercado, pero por lo general, no digo que sea el caso, pero eh, digamos, desde mi perspectiva puede tener dos grandes razones. Una cuestión puede ser estratégica. Creo que en algún momento, si ustedes conocen a Elon Musk, que es el dueño de Tesla, el dueño de ahora de Twitter o de X, que se le cambió el nombre, es una persona que opinaba en su momento que la empresa tendría que ser privada, que no tendría que cotizar en bolsa. Con lo cual él planteaba el hecho de recomprar desde Tesla todas las acciones para que no hubiesen socios fuera de los que él quería tener dentro de la empresa, él junto con otros. Entonces, así como una empresa abre su capital y le da la puerta de entrada a nuevos socios, ¿sí? A través de la emisión de nuevas acciones, la misma empresa podría recomprarlas por una cuestión estratégica, por una cuestión puntual de los socios. Ahora, el otro punto puede ser por una cuestión económica, una cuestión de inversión, una cuestión de visión de largo plazo en el cual yo veo que el valor que tienen mis acciones no representa el valor que yo creo que tendría ese negocio, con lo cual, digamos, la empresa está haciendo como una especie de inversión en su propia empresa, comprando acciones a un precio que ellos piensan que es mejor comprar acciones que hacer otro tipo de inversión, ¿no? Entonces, digamos, es una decisión muy, eh, digamos, creo que de una mesa muy cerrada, creo que es una decisión eh, eh, estratégica dentro de la empresa y bien lo dijo Mario, Vima hace un tiempo tuvo un programa de recompra de acciones en el cual eh, de- desde cierto precio y hasta cierto monto, Vima podía ir recomprando acciones propias. Eh, en su momento también, por ejemplo, Pampa Energía, que es una de las energéticas más grandes de Argentina, si no la más grande, eh, con presencia en todo el país, tuvo un programa de recompra de acciones. Y la verdad que en su momento nosotros, hablando con el oficial de relación con inversores, con Lida, ella nos comentaba esto. Bueno, una decisión en la cual vemos que el precio de la acción no refleja el valor que tiene la empresa. Con lo cual yo prefiero hacerme de mis propias acciones que sé que tienen un potencial muy grande antes de que invertir o darle destino a esos fondos para otra cosa. Eh, de nuevo, son decisiones estratégicas, son decisiones muy puntuales que se dan en momentos puntuales. Yo creo que Argentina se dio en un momento que fue, ¿no?, prácticamente hace 4 años, digamos, para las PASO del 2019. No sé si alguno recuerda, pero los activos argentinos cayeron más o menos el 50% en dólares en un solo día.
fue una catástrofe total. Esos precios no se recuperaron, sino hasta 2, 3 años después. De hecho, hay algunos que todavía no se recuperan de aquel momento, pero en ese momento las acciones, la verdad que a veces reflejaban un precio, lo vamos a ver en la clase que viene, pero algunas acciones incluso valían menos que su propio valor de libro, ¿no? Entonces, lo que, digamos, el pensamiento en ese momento era, si el valor de libros, o sea, los activos que yo tengo en la empresa valen 100 y por cotización en el mercado me está reflejando un precio de 80, bueno, la verdad que yo podría comprar a 80 y después incluso liquidando la empresa, el valor sería 100. O sea, vendiendo absolutamente todo lo que la empresa tiene como empresa, valdría 100. Digo, ya es una ganancia de 20 simplemente por vender las cosas. Ni hablar del flujo, obviamente, que genera la empresa, que en Argentina casi todas las empresas tienen flujo de fondos positivos, digamos, o sea, generan exceso de fondos, o sea, son negocios rentables todos los años. Bueno, la verdad que en ese contexto hubieron varias empresas. Lo que les dije recién, Vima fue una de ellas, Pampa Energía fue una de ellas, en las cuales entraban en un programa de recompra que decían, bueno, si la acción vale X por cada acción en el mercado, bueno, yo voy a comprar hasta cierto monto las acciones que considere. Y bueno, esto obviamente implica un hecho relevante, lo estábamos hablando recién, implica que, bueno, la empresa está comprando acciones a cierto precio, con lo cual eso ya me tendría que dar una idea de algo está pasando en la empresa o algo están viendo desde la empresa eh, para que la empresa misma esté recomprando sus acciones. Podría ser el caso de Elon Musk que dice, che, bueno, yo no quiero que la empresa sea pública, voy a recomprar todas las acciones, entonces salgo de alguna forma a rescatarlas del mercado y listo, la empresa no cotiza más en bolsa, digamos, es un punto de vista que obviamente lo hace público y eso, digamos, es hasta controversial, pero del otro lado puede estar, bueno, la empresa está viendo algo, por lo cual decide recomprar estas acciones. Eh, Después, de nuevo, es muy técnico, pero la empresa tiene hasta 12 meses para eh, o vender esas acciones de nuevo y ponerlas en el mercado. O sea, como cualquier inversión, yo compro las acciones, después las puedo vender. O puede, digamos, lo que se llama destruir esas acciones para disminuir el capital social. O sea, si existían 10.000 acciones eh, en el free float de lo que hablamos recién en el mercado y yo recompro 5.000 acciones y después las destruyo, ese capital social se va a achicar, lo que implica que cada uno de los tenedores de acciones va a tener una participación mayor dentro de la empresa. ¿Sí? Ahí, si quieren, para hacer un numerito más o menos con el ejemplo que venimos, que es bastante sencillo, que es si yo tenía una empresa con un socio que teníamos 1.000 acciones, 500 cada uno, abrimos el capital a 500, bueno, si yo recomprase, ¿sí? De esos 500, vamos a hacerlo bien genérico para que sea fácil, pero recompro 500 acciones y las destruyo, digamos, yo vuelvo a tener 50% de ese capital social. O sea, paso del 33 de nuevo al 50. O puedo decidir eventualmente venderlas en el mercado porque cambiaron las condiciones, porque Argentina tiene perspectiva de crecimiento, porque las empresas empiezan a valer más y bueno, por revenderlas de nuevo para hacerme de los fondos y darles algún otro destino que yo considere. Eh, Así que bueno, Impecable, Mati. Gracias porque creo que es algo que por ahí después no lo vamos a ver, pero es importante. Muchos preguntaban si estaba obligado a vender mis acciones si hay un programa de recompra. Yo ya les respondí a todos que no, porque es una oferta voluntaria que hace la empresa, que es distinto de algo que vamos a ver por ahí más adelante, que es una oferta pública de adquisición, que es cuando la empresa se va del mercado, que recompra todas sus acciones, que es lo que vos dijiste, cuando la empresa se quiere hacer pública, como quería hacer por ahí Elon Musk con Tesla, o como ha pasado en alguna ocasión con alguna empresa. Yo recuerdo en algún momento Telefónica de Argentina, allá por también. 2006 estaba listada y dijo, bueno, no quiero, no, por decisión de la empresa, no vamos a estar más listadas en el mercado, hicieron una oferta de recompra, recompraron todas sus acciones, y hay una regulación, esto de vuelta es muy técnico, pero está bueno para que quede, para que el que lo escuche, que si en esa oferta pública de adquisición se supera un determinado porcentaje, o sea, la empresa recompró el 97% de las acciones, tiene la facultad de recomprar ese 3 de alguna llama una
oferta de adquisición unilateral y puede retirar toda la empresa del mercado. Exactamente. De nuevo, creo que son casos muy particulares. La verdad, tuvimos la suerte en Argentina, no sé si la suerte, pero tuvimos esos casos en Argentina, se dieron. La verdad que no suele ser lo más común que una empresa esté recomprando sus acciones. Si van al resto del mundo y se ponen a indagar, son los menos los casos en los cuales pasa. Está bueno que haya pasado en el sentido de que nos da práctica y nos dio la oportunidad de ver exactamente cómo funciona, qué es lo que pasa, y cómo se comporta el mercado ante esos casos. Sí, y Eh, por ahí lo vamos a ver quizás con Ignacio en el taller ya acabo de vender que va a estar Ignacio Alú, el especialista de impuestos de Dima en el taller de inversiones y mercado de capitales, pero hay veces que la recompra de acciones en otros mercados está exenta de impuestos, mientras que los dividendos están alcanzados por impuestos. Entonces, hay empresas como creo que fue Apple en su momento, que ante la suba del precio en las acciones, te las recompra y le da la alternativa al accionista de salir sin tener que venderla y esa recompra de acciones, ese buyback, como se llama, está exento de impuestos. Pero de vuelta, son cuestiones muy finitas, ¿sí? Que quizás nosotros como nos enganchamos, yo por Mati le interrumpo, pero creo que está bueno que les quede esto grabado porque esas dudas comunes ya las sacamos y podemos avanzar en los próximos encuentros. Buenísimo. Eh, bueno, y ya pasando, digamos, creo que les di una pauta de lo que es Grupo Clarín y Edenor, son empresas que cotizan acá en Argentina, que han abierto el capital acá, pero hay algunas empresas que cotizan solamente en la bolsa de Nueva York, que implica que vendieron sus acciones o emitieron, digamos, acciones nuevas en Estados Unidos y no en Argentina. Algunos ejemplos, ¿no? Esto, de nuevo, creo que lo aclaró Mario, digamos, no tiene que ver con recomendación de compra, no quiere decir que sea mejor, no quiere decir que sea peor, pero Mercado Libre es una empresa que cotiza en Estados Unidos, Aeropuertos Argentina 2000, Globant, Adecoagro, si mal no recuerdo, Arcos Dorados, digamos, empresas argentinas cuyo capital accionario se encuentra en Estados Unidos, ¿sí? Y esto me da el pie para hablar de lo que viene, que tiene que ver con los CDRs y los ADRs, ¿no? ¿Por qué? Porque yo acá un poquito para separarlo de las acciones empecé con qué son los CDRs, ¿no? Porque al final del día dice, che, el CDR de Mercado Libre. ¿Por qué un CDR y no la acción de Mercado Libre, ¿no? Yo por ahí veo en la pantalla, quiero comprar, y veo CDR de Mercado Libre, que es una empresa argentina, pero veo, no sé, la acción de Banco Macro, la acción de Vima. ¿Y por qué la acción de Vima no es CDR si también es una empresa argentina? Bueno, tiene que ver con los CDR son un certificado de depósito de Argentina, ¿sí? Eso es la sigla, lo que significa CDR. ¿Y qué es lo que implica? Eh, lo que implica, a grandes rasgos, es que hay una empresa cuyas acciones están cotizando en un mercado, ¿sí? En Estados Unidos, y hay un banco local acá en Argentina, ¿sí? Que básicamente compra las acciones en Estados Unidos y emite un certificado acá en Argentina. Esa emisión de ese certificado acá en Argentina hace que haya una relación entre las acciones de allá y los CDRs de acá. O sea que cada uno de esos CDRs está respaldado, ¿sí? Por acciones de Estados Unidos. Ese certificado implica que vamos a poner de nuevo un ejemplo, porque cada uno de los certificados tiene digamos, una cantidad de acciones asociadas. Eh, lo que se hace es una acción de Apple, por ejemplo, que tal vez vale $3.000, obviamente para invertir en Argentina $3.000 con el cierre del tipo de cambio de ayer, que son, vamos a poner 650 para ser bueno, pero 6 por 3, 18, estamos hablando de más de 1.800.000 pesos para invertir en una sola acción, con lo cual lo que ha hecho Vima, digamos, es partir ese CDR en cierta, digamos, partir esa acción en varios CDRs para que el CDR acá en Argentina valga menos. Entonces yo puedo acceder a eso. Entonces, ¿por qué Mercado Libre no es una acción local? Bueno, porque abrió su capital en Estados Unidos y ¿cómo puedo hacer para comprar acciones de Mercado Libre? A través del CDA, ¿sí? Estoy comprando
las acciones de Mercado Libre a través de un CDR en Argentina con pesos a través de una cuenta de una LIC local, ¿sí? Les voy a pedir disculpas porque dice cartera recomendada. Este gráfico lo saqué de algún lado que Mario, esto lo venimos repitiendo hace rato. Acá no hay, de hecho es viejo el gráfico, con lo cual no tomen nada como recomendación de compra o recomendación de venta. Esto después lo vamos a cambiar y lo vamos a sacar, pero la idea es que no, que se lleven la idea de que existen empresas como Apple, Mercado Libre, Amazon, Coca-Cola, ahí veo Tesla, Intel, Google, Pfizer, todas empresas que pueden llegar a ser conocidas por nosotros y que gracias a los CDRs podemos comprar acciones de estas empresas sin necesidad de que estén, de tener una cuenta en Estados Unidos o de necesitar viajar a Estados Unidos para abrir una cuenta o lo que sea. Y lo otro que hago la aclaración acá es que los CDRs no se limitan a empresas estadounidenses, ¿no? Y no solo a acciones. Es decir, un CDR puede ser de Apple, que es una empresa norteamericana, puede ser de Mercado Libre, que es una empresa argentina con presencia en Latinoamérica, puede ser de una empresa como es Alibaba, que es una empresa, si mal no recuerdo, es China, digamos, el Mercado Libre de China. Puede ser un CDR de Petrobras, que es una empresa de las más grandes de Brasil relativas a la extracción de petróleo, perdón, que me trabé. Incluso Vale también es una empresa brasilera que cotiza en la Bolsa de Brasil y a través del CEDAR nosotros podemos invertir. No simplemente son empresas estadounidenses, sino que hay empresas de todo el mundo que por una cuestión de demanda, digamos, creo, Marito, corregime, pero la última vez que miré deben haber cerca de 250 CDRs, 300 CDRs, o sea, hay muchísimas opciones. Obviamente no van a encontrar absolutamente todas las acciones que cotizan en Estados Unidos ni todas las acciones que cotizan en Brasil, pero sí las más demandadas desde Argentina eh, son las que obviamente el PIMA tiene como CDRs. Y un punto que me gusta siempre nombrar es que, porque lo ves, lo vamos a ver ahora, les voy a mostrar enseguida rápido si es que llegamos con el tiempo, pero cuando uno se mete dentro del portal de Bima Data, que ahí es donde vamos a encontrar mucha información sin necesidad de pagar nada, existen CDRs de ETF, que se llama Exchange Traded Fund. ¿Qué implica esto para bajarlo a argentino, tal vez un poco criollo? Básicamente son fondos comunes de inversión que se negocian las cuotas partes. Entonces, hay un ETF, un ETF muy relevante en Estados Unidos, que es el que sigue el S&P 500. El S&P 500 es un índice cuya composición está dada por las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y lo que hace ese ETF es replicar el comportamiento de las acciones de estas 500 empresas. Entonces, ese índice se va moviendo si la mayor parte de las empresas suben de precio, sube de precio; si bajan de precio, digamos, este índice va a bajar de precio. Bueno, este es un ETF que existe en Estados Unidos, y Bima lo que hizo es crear un certificado de depósito en Argentina de un ETF. O sea, yo puedo comprar un fondo común de inversión que va a replicar el comportamiento de las 500 principales acciones de Estados Unidos a través de los CDRs. Lo voy a comprar en pesos, lo voy a comprar con una cuenta local, eh, lo cual me va a facilitar enormemente la operatoria y obviamente voy a estar replicando eso. ¿Hay otros ETF? Sí, hay otros varios ETF. Diría que eso, digamos, es de lo más relevante, de lo más importante. Después hay ETF, por ejemplo, del Nasdaq. Entonces, hay una variedad de CDRs de ETF que básicamente lo que hacen es seguir o tratar de replicar un índice, y yo lo voy a poder estar comprando desde Argentina. ¿Qué diferencia hay con los ADR? Tal vez ustedes han escuchado a los ADR como también, como acciones, y dice, che, ADR, el ADR de Aeropuertos Argentina 2000. Bueno, ADR es American Depositary Receipt, que básicamente es lo mismo que CDR, pero en inglés, ¿sí? O sea,
es prácticamente lo mismo, tómenlo como que un ADR es un CDR, pero en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que una empresa, ¿sí? Como por ejemplo Banco Macro o como Grupo Financiero Galicia, tienen un ADR. ¿Qué quiere decir? Que son empresas locales que cotizan en la bolsa local, que emitieron sus acciones en la bolsa local, pero que desde Estados Unidos, digamos, alguien lo que hace es comprarlas acá, se bloquean esas acciones y se emite una ADR, ¿sí? Entonces, para bancos de inversión, para fondos de inversión, para personas ubicadas o que negocian en Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo, pueden comprar acciones argentinas a través de los ADR, ¿sí? En vez de negociar esas acciones en el mercado argentino, porque muchas veces pasa que negocian acciones de todas partes del mundo, digamos, en Estados Unidos cotizan eh, muchas empresas del mundo, digamos, tienen una cuenta en Estados Unidos, el fondo de inversión, y compra acciones de Brasil o de Argentina o incluso de propio Estados Unidos desde Estados Unidos. ¿Cómo hace para comprar acciones no americanas a través de los ADRs? Digamos, funciona exactamente a la inversa de un CDR, ¿sí? Un CDR es yo, argentino, comprando en Argentina acciones no argentinas, ¿sí? Y el ADR es un inversor en Estados Unidos comprando acciones no estadounidenses a través de los ADRs. Entonces, por ahí para entender el concepto de las acciones locales son empresas locales que cotizan en la bolsa local, ¿sí? Nosotros argentinos comprando acciones de Bima o comprando acciones de Habana o comprando acciones de Banco Macro, digamos, estamos comprando la acción local. Si quisiéramos comprar acciones de Apple, de Google, de Tesla, de Microsoft, de Walmart, si se quiere, lo hago a través de un CDR en la bolsa local y si fuesen inversores extranjeros en Estados Unidos que quisieran comprar acciones argentinas, digo argentinas por dar un ejemplo, pero podrían ser acciones brasileras o acciones chinas, lo hacen a través de los ADRs, ¿sí? Marito, por ahí no sé si hay alguna pregunta, a mí me parecía importante que se entienda esta diferencia porque por ahí, viste, se lee mucho de No, un celular. es súper importante entender porque de hecho hay varios que preguntaron qué es el ADR, algunos les contesté. Y lo otro que creo que vas a ir al tema de los ratios, ¿no? Vas a ir al ratio del CDR porque hay varias preguntas respecto de eso. No pensaba por una cuestión de tiempo meterme tan en detalle, pero Bueno, básicamente nombré muy por encima. Lo que implica el ratio de un CDR es lo que les decía, que los CDRs representan, digamos, una porción de la acción en Estados Unidos, ¿sí? Por ejemplo, si el ratio fuese 10-1, implica que 10 CDRs en Argentina, ¿sí? Representan una acción en Estados Unidos. Si el ratio fuese 20-1, 20 CDRs tienen el mismo valor que una acción en Estados Unidos. Les decía esto y me parece muy relevante que se haya hecho esto, sobre todo para las personas físicas como nosotros que puedan comprar y tener una cartera diversificada, porque una acción de Apple que valiese $3.000, si yo tengo que invertir como mínimo, digamos, para tener una acción de Apple en Argentina, 1.800.000 pesos, digamos, para el inversor retail es mucho, digamos, o sea, eh, ya de por sí las carteras se arman con bastante menos fondos, eh, tener 1.800.000 pesos concentrados en una acción, no tener posibilidad de partirlo, es algo que por lo menos nos va a hacer sentir incómodos si es que llegamos, digamos, porque también pasa eso. Tengo 1.000.000 de pesos, quiero empezar a invertir. Bueno, no puedo comprar Apple porque vale 1.800.000 pesos. Bueno, parecería como que está dejando mucha gente afuera. Entonces, lo que se hace, digamos, desde este lado en Argentina es partir esa acción en muchos pedacitos para que cada pedacito valga menos y lo podamos comprar. No tengo a mano cuánto es el ratio de Apple, pero suponiendo que fuese sin 10-1, suponiendo que fuese 10-1 en vez de 1.800.000 pesos, ¿sí? Serían 180.000 pesos, con lo cual ya, bueno, ok, ya es menos los fondos que necesito para invertir en un solo CDR, en una acción de Apple, que de nuevo va a tener las mismas características que la acción en el sentido de los derechos que yo tengo sobre eso, porque está representando una porción de una acción, ¿no? Eso va a mantener las características. Este,
cada uno de los CDRs tiene su ratio puntual, porque obviamente cada una de las empresas cotiza a un precio distinto, y la verdad que en Vima, y obviamente esos precios cambian todos los días, con lo cual desde Vima lo que se trata de hacer es, bueno, que se mantenga en un valor razonable para cada uno de los CDRs para que se puedan comprar. Van a encontrar CDRs que no sé si desde los 5.000 pesos, digamos, van a haber CDRs que valen 18.000 pesos. Digo, creo que son todos valores bastante accesibles para los inversores retail como somos nosotros y no vamos a necesitar una gran disponibilidad de fondo para comprar una acción, como sí tal vez puede pasar en Estados Unidos. Así que, así que bueno, la idea de eso del ratio de conversión es achicar el valor a partir del cual yo puedo acceder a comprar un CDR de esa empresa. Aprecian las preguntas de CDR, arrecian, así que lo vamos a seguir Sí, avanzando, Mati, y si eventualmente querés, seguro que si querés muchas lo de que esas las podemos vas a contestar. Si querés lo que podemos hacer, Marito, es de última, todas esas preguntas las podemos anotar, digamos, las que sean más puntuales de CDRs, o después barremos y las Y las respondemos al mandamos por principio de la mail. clase que Sí, sí, viene, sí. o las mandamos por mail con algo así. Yo por el tiempo que estoy viendo, y me imagino que hay muchos que también se tendrán que ir, pero lo último que les quería dejar por ahí es cómo se determina el precio de una acción. Yo me acuerdo que cuando arranqué en esto, o cuando me empezó a picar un poquito la curiosidad, eh, mi primera pregunta era, bueno, pero y el Grupo Financiero Galicia, ¿quién pone el precio? O sea, ¿quién anota en la pizarra? ¿Quién me muestra el precio? O sea, ¿hay alguien en Vima que dice, bueno, ahora la acción vale 15? Eh, digamos, ¿de dónde surge ese precio? Bueno, acá yo les traje lo que se llama un libro de órdenes, digamos, esto es lo que ve cualquier persona que negocia este, acciones, bonos, que es, no sé si se llega a ver mi cursor, Mario, pero, Sí, Mati, se ve. ok, entonces, perdón que me fui al otro slide, pero básicamente del lado izquierdo, ¿sí? Vamos a tener ofertas de compra. ¿Qué implica? Que acá hay alguien, digamos, persona física, persona jurídica, un inversor que está dispuesto a comprar 19.164, ¿sí? En este caso es un bono que de 30, pero para las acciones aplica igual, digamos, mismo formato. 19.164 bonos a un precio de 17.390,50, ¿sí? Digamos, ¿por qué está primero? Porque de los que quieren comprar es el que mayor precio está ofreciendo. Fíjense que hacia abajo, ¿sí? El precio va bajando. ¿Qué quiere decir? Que de la gente que quiere comprar acciones, el que esté dispuesto a pagar el precio más alto va a estar acá arriba. Pasa lo opuesto con el que quiere vender. Digamos, ¿a quién quiero yo tener acá arriba? Bueno, yo quiero tener acá arriba el que esté dispuesto a vender más barato. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando, lo que busca el mercado es que estas dos personas se encuentren, ¿sí? Esta persona que está dispuesto a comprar a 17.390 y esta persona que está dispuesto a vender a 17.405, digamos, hay una diferencia chiquita, ¿sí? O sea, entre un precio y el otro. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo esté mirando esto? Digo, bueno, la verdad que si yo estoy dispuesto a pagar 17.405 pesos por este bono, ¿sí? Lo que voy a hacer yo en mi ALIC o digamos, el operador que esté operando esto, le voy a decir, che, hay alguien que quiere vender a 17.405, yo estoy dispuesto a comprárselo. Bueno, entonces supongamos que quiero comprar 5.337, que es justo la cantidad que está ofreciendo vender este inversor. Lo que va a pasar es que el precio, digamos, de ese momento, cuando yo ejecute esa orden, ese precio va a pasar a ser, va a haber un último precio operado, que es el que está acá, este es el último precio que se operó, que va a ser de 17.405. Este es el precio que yo veo en general cuando voy y veo los precios en un gráfico, cuando los veo en una pantalla. El último precio, digamos, cuando me dicen, bueno, ¿cuánto vale la acción? ¿Cuánto vale en este caso el bono, el GD30? Bueno, en este momento vale 17.405. ¿Qué quiere decir? Pues ese fue el último precio que se negoció. Ahora, si viniese alguien que dice, bueno, yo la verdad que tengo bonos y estoy dispuesto a vender mis bonos a 17.390,50.
Lo que pasaría en ese entonces es ingreso esa orden se ejecuta y el último precio va a ser 17.390,50. Entonces, esto es, digamos, si alguno estudió economía o si alguno tuvo economía en la secundaria, eh, esto es oferta y demando puro, puro y duro, ¿no? O sea, acá eh, el que ofrece para comprar el precio más alto es el que se va a quedar con las acciones, el que ofrece vender a un precio más barato es el que las va a vender antes que los demás. Esto es constante, digamos, desde las 11 de la mañana que abre el mercado hasta las 4:30 de la tarde que cierra el mercado. Esto se da constantemente y bueno, ¿por qué puede pasar que una acción suba de precio? Bueno, la verdad que mucha gente, si estuviesen dispuestos a pagar, volvamos al ejemplito, no solo 17.405, pero bueno, estoy dispuesto a pagar 17.407, 17.409, estas órdenes se irían ejecutando y el último precio, que es el que mostramos, iría mostrando cada vez un precio más alto. ¿Por qué estaría yo dispuesto a pagar un precio más alto por algo? Bueno, probablemente porque piense que va a valer más de lo que vale ahora. ¿O por qué estaría yo dispuesto a pagar un precio más bajo que el primero que está acá que alguien está dispuesto a comprar? Bueno, probablemente porque pienso que en un futuro va a valer menos, con lo cual me estoy desprendiendo de esas acciones. Este, de ese tipo de racionamientos, digamos, hay miles, como les explicaba, tienen que ver mucho con los objetivos que pueda llegar a tener cada uno de los inversores, el plazo y demás. Eh, y por último, yo acá puse dos grafiquitos de Bimadata. Yo les quería mostrar un segundito Bimadata, Marito, no sé cómo estamos de tiempo, decime vos, pero si no, a mí me gustaría por lo menos para que vean el... Nos No quedan te... 2, 3 minutos, así que lo podríamos ver y eventualmente podemos seguir en los otros dos encuentros. Creo que ha sido súper productivo. Yo te agradezco un montón, Matías. La gente está agradeciendo que 2 horas sin parar y sin tomar un vaso de agua, dicen. Matías toma vino, no se olviden que está en Mendoza, eso le da energía. Arrancamos. Eh, pero creo que ha habido un montón de preguntas que nos sirven como para sentar una buena base y poder avanzar después. Hay algunas preguntas que no pudimos contestar, hay otras que son muy finitas, la verdad, no vamos a ir a ese punto, después se las podemos contestar por correo electrónico. Pero si querés cerrar con esto, Mati, que es importante, y ya nos vemos el jueves 8:30 de la mañana. Sí, yo ahí hice un scroll por algunas preguntas, por ahí algunas son muy técnicas, con lo cual, nada, las hemos dejado pasar no porque no querramos responderlas, sino porque por ahí son un poco más avanzadas que lo que pretendemos dar con estas clases, pero para que se lleven también, esto me parece sumamente importante, ustedes van a openbimadata.com.ar, esta es la página, digamos, van a poder ver información de mercado. Acá dice precios con 20 minutos de demora, que implica que desde el último precio que se negoció, que es lo que les explicaba recién, nosotros lo vamos a ver con 20 minutos de demora. Los precios en tiempo real, o sea, desde el momento que se negocian, eso tiene una versión Bimadata paga, digamos, en la cual van a poder encontrar precios de tiempo real, pero creo que, digamos, para ver información de análisis de este tipo, creo que es más que sirve la versión gratuita. Y acá lo que van a ver es, bueno, yo les comenté, dije algo por encima, pero de índices, ¿sí? Acá está cada uno de los índices. Acá me muestra el precio del índice Merval, que son las principales empresas que cotizan en Argentina, digamos, tienen cierta participación en ese índice y cómo han ido creciendo. Bueno, no, justo desde abril hasta ahora han tenido la verdad que un rally, digamos, han subido, fíjense, digamos, desde que estoy viendo acá, 212.000 a 496.000 puntos el índice. Eso quiere decir que las empresas que componen el índice eh, en promedio han subido, ¿sí? Algunas habrán subido más, otras habrán subido menos. Y acá, ¿sí? Tenemos la composición de esto. O sea, acá dice acciones líderes, quiere decir la composición del índice que les comentaba. Acá están las empresas como Alvar, eh, PBA, BBVA Argentina, Banco Macro, Vima, Central Puerto, Comercial de Plata, bueno, no me voy a poner a nombrar todas las empresas, ¿no? Pero acá básicamente están todas las empresas que componen ese índice. Acá tenemos renta variable, acá incluyen CDRs, lo que van a ver, obviamente tienen que ver cada una de las empresas que existe, pero acá están todos, bueno, ahí está Apple, que es uno de los más conocidos, AB InBev, ahí estaba mirando, hay muchos, muchos CDRs, como les comentaba,
Pero básicamente esta es la página desde la cual ustedes entran, hay un dashboard inicial, y dentro de lo que es renta variable, como pueden ver, tenemos información de índices de acciones locales, de CDRs, gobierno corporativo, que en alguna clase de BIM Educa también se da gobierno corporativo, que tiene que ver con eh, el propio gobierno de la empresa, buenas prácticas de la empresa, ya sea de cara al directorio, a los accionistas, la transparencia de la información que dan, etcétera. Y series históricas que tienen que ver cuáles fueron los precios, ¿no? de las acciones o de los índices en un determinado momento. Y por último, para cerrar, y les doy el ejemplo de Vima ya que estamos, pero si van a la empresa, lo que van a poder ver es toda la información, digamos. Cómo se llama la empresa, cuál es el código bajo el cual nosotros negociamos en la empresa. El código ISIN es un código a nivel mundial bajo el cual identificamos los títulos. Cada uno de los títulos que cotiza en Argentina y fuera de Argentina tiene un código ISIN. Van a ver que las empresas que son norteamericanas empiezan con US, por United States, las que son argentinas empiezan con AR, y después tienen un código que las denomina. Acá van a ver que son, el tipo de especie son pesos, valor nominal 1. Acá está la denominación, ordinaria es un voto, eso es lo que hablamos al principio, ¿sí? Las acciones que cotizan y el precio representa las acciones ordinarias de un voto por acción. La capitalización total de la empresa, esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero básicamente es el precio de la acción multiplicado por la cantidad de acciones que existen en circulación. Eh, si es una acción que está dentro del índice, del panel líder del índice Merval, dice que sí. Y como información general, y esto el mercado está cerrado hasta ahora, pero esto es el precio de compra, esto es lo que estábamos viendo. Alguien está dispuesto a comprar esta acción a 385 pesos y alguien está dispuesto a venderla en 420. ¿Sí? Este es el precio de apertura, cuando abre el mercado lo vamos a ver, el precio mínimo del día, el precio máximo del día de esa acción que tomó, el último precio negociado, el precio de cierre. De nuevo, lo vamos a ver un poco la clase que viene, pero no quería dejar de mostrarles para que si quieren meterse porque tienen curiosidad puedan verlo. Obviamente acá está la actividad a la cual se dedica la empresa. Si tuviese sitio web, que Vima lo tiene, pero bueno, acá aparentemente no está cargado. Si quisieran enviar un mail a la empresa para preguntar algo, sea de la índole que sea, dónde tiene domicilio la empresa y después, bueno, responsables de relaciones con el mercado, el balance, el último balance de la empresa, que obviamente si quieren meterse, esto también es de información relevante, con lo cual una vez cada 3 meses todas las empresas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar balances, ¿sí? Para saber cómo va el negocio. Y bueno, y el management que tiene que ver con el cargo que tiene cada uno de los directores y los síndicos. Y después, a modo de resumen, si se quiere, esto es algo de Data puntual, pero lo que te dice es, bueno, este es el último estado de resultados que presentó la empresa. ¿Cuáles fueron los ingresos de las actividades ordinarias? ¿Cuáles fueron los costos, las ganancias, etcétera, etcétera, hasta llegar a perdón, ganancia o pérdida por acción, digamos. Esta es la línea que en el trimestre, digamos, esta es lo que nosotros le llamamos la última línea, que es la ganancia por acción. Nada, era un pequeño resumencito, Mario, a todos. Muchas gracias. Sé que varios ya seguramente se tienen que ir. La idea es ir respondiendo obviamente las preguntas que quedaron y la próxima clase empezar con un poquito más de análisis de la empresa y un poquito más técnico, pero para que tuviesen un view creo que está bueno para sentar las bases de lo que vamos a estar viendo en las próximas 2 clases. Mira, Mati, tenemos más de 1.200 preguntas, con lo cual creo que el interés ha sido muy alto. Están todos agradeciendo mucho la claridad que tenés y cómo has respondido todas las preguntas. Que tengamos más de 1.700 personas todavía en el vivo consultando y viendo, escuchando sobre cómo analizar acciones y CDR, creo que es una excelente noticia para el mercado de capitales y para todos los que se quieren capacitar. Son 10:30, muchos que ya están haciendo el esfuerzo, están yendo para trabajar. Nos vemos el jueves que viene, 8:30 de la mañana, y seguimos, y ahora el jueves vamos a analizar, vamos a acelerar, porque hoy, pobre Matías, te bombardeamos a preguntas, pero creo que No, pero por favor. sirve porque son muchas veces esas preguntas que uno no las tiene y no sabe dónde responderlas, y creo que como mercado podemos y debemos responderlas. Así que muchísimas gracias a todos los participantes
de este encuentro, de este Conocer el Mercado de parte 2. Y nos vemos el jueves 8:30 de la mañana, Mati. Así es. Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias a todos y nos estaremos hablando. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Nos vemos el jueves, no se olviden. Chao, chao.